Om sea fuerza, Om sea amor, prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Shoid está con nosotros y así lo queremos. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, a Cosmocrator Solar, esta academia de la Gnosis Amaliana, del Opus Gnosis Arte. Vamos a compartir hoy un tema muy especial de esta primera cámara inicial de motivación continua, esta cámara pública. Vamos a ver acerca de las historias y anécdotas de la Gnosis. Hay una obra trascendental de Gargacuchinis, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, donde el maestro pues tiene una información selecta, el maestro Gargacuchinis, de las diferentes anécdotas, situaciones que pasó, que se aconteció en los inicios de la fundación de la Gnosis Amaliana en el planeta Tierra. Gargacuchinis, Julio Medina Vizcaíno, es discípulo directo de Samuel Ambeor y obviamente es uno de los maestros que más se sabe y comprende ese orden institucional también de las sedes gnósticas samalianas que da el maestro Samuel Ambeor. Y obviamente también vivió anécdotas muy importantes, experiencias con el mismísimo maestro Samuel Ambeor, y de ello nos cuenta en esta obra, en este libro, anécdotas e historias de la Gnosis, todo lo que nosotros pues tenemos que saber en tiempos ya más futuros, de décadas o siglos adelante, o incluso puede ser tales milenios, que personas nos vamos integrando ahora en estos tiempos y otros que en los futuros tiempos, generaciones se irán integrando, y que es menester saber todo aquel sacrificio humano, solar y divino también que ha hecho el Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, Samuel Ambeor y sus discípulos y discípulas, para bien de la conciencia de la humanidad y para que se expanda la Gnosis amaliana hacia los más de 200 países establecidos en el planeta, 5 continentes y más de 7.000 millones de habitantes, hoy año 57 de Acuarios. Escuchemos un poquito acerca de esta obra, obviamente. Un conocimientos, anécdotas e historia de la Gnosis en la era de Acuario E.M. Gargacuchinis, primera edición, 1981, Colombia. A manera de prólogo, queridos lectores, mi principal interés en esta obra es narrar, dar enseñanza y dirigir a toda persona que se interesa por su propia liberación, para lo cual usaré sistemas muy atacados como es el poder de la verdad, del Padre, el del amor, el Hijo, y otro ignorado como es el de la castidad científica, que implica el poder de las fuerzas geovísticas, o del Espíritu Santo como se le denomina en Occidente, el Señor de los ejércitos, el dador de vida, bajo cuyas potestades moran los iniciados del círculo consciente de la humanidad solar. Prefacio. Los acontecimientos narrados en esta obra ocurrieron en el país natal de los personajes centrales de la historia, la República de Colombia, principalmente en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, lugar a que el maestro Samuel Ambeor, entonces hierofante de misterios menores, había concurrido para encontrarse con el que había de ser su más fiel y exaltado discípulo, Julio Medina Vizcaíno, quien para ese entonces era un próspero comerciante, ignorante del elevado destino que por designios del cielo le correspondía desempeñar en este nacimiento de la era de Acuario. Los sucesos están descritos en el estilo propio del maestro Gargacuchinis. Nos habla de una manera familiar, como si el autor, personaje central de la historia, nos estuviera contando los hechos en una reunión familiar al calor de una aromática taza de café, bebida que tanto ha gustado a este extraordinario personaje que, sin temor a las consecuencias, se lanzó a arrostrar los más graves peligros sociales y vitales para él y su familia, para arrancar a la madre naturaleza los secretos de la alta iniciación, esa iniciación tan escrita por tantos esoteristas de lápiz y papel pero por tan pocos recorrida. A diferencia de muchas suposiciones, la Gnosis no es una propuesta intelectual.
Vale la pena acotar al margen que intelectual no es el que lee y estudia para practicar, como muchos ignorantemente suponen. Intelectual es el que lee y cree que eso es todo lo que tiene que hacer, y que con leer esoterismo, religión, ignorancia y ausencia, como si entre un esoterista, un religioso, un filósofo o un científico, no pasando de ser un simple intelectual. Pero eso es lo que adoran las gentes de este mundo, las voces que se da el intelectual. La sabiduría gnóstica, por el contrario, es esencialmente práctica, totalmente científica. Cuando se asevera que el desdoblamiento astral existe, es porque es comprobable y ha sido comprobado por quienes se han lanzado valerosa y tenazmente a practicar las enseñanzas de los maestros. Lo que acontece con el desdoblamiento astral, así como con los demás fenómenos ultrasensibles, es que el haberlo comprobado no significa ser maestro de la técnica, dueño del arte. Así, por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo cualquiera puede probar que los aviones vuelan, le basta con subirse a uno. Pero eso no significa que cualquiera puede hacer volar un avión. Para ello tiene primero que hacer un curso completo en el que le enseñen los complejos secretos del vuelo del avión y después atreverse a pilotear uno. Igual ocurre con el desdoblamiento astral. Comprobar que el desdoblamiento existe no es sino haberlo hecho alguna vez, pero eso no significa que el tal fulano sepa salir en astral. Debe aprender primero. En ese sentido podemos decir que un gnóstico es aquel que sabe salir consciente y positivamente en astral, un discípulo el que lo ha comprobado y un estudiante el que lo ha leído. Las enseñanzas de los maestros de la logia blanca son voces de indicación en el camino del discípulo, pero el discípulo no debe olvidar nunca que su guía es su real ser interior. El poste que señala una ruta puede estar señalando una dirección equivocada ya que alguien pudo haberlo torcido para engañar al estudiante. Ese alguien puede ser un instructor que interpreta, un demonio que se disfraza, e inclusive los mismos yoes del bodhisattva dormido de un maestro. Por tanto, un discípulo que no estudia y que no investiga a través de la ciencia gnóstica con todos sus sentidos y elementos de juicio bien abiertos, es un candidato seguro al fracaso. Este hecho se ha observado continuamente en los grupos del movimiento gnóstico. Personas que no han estudiado y mucho menos trabajado en el desarrollo de las facultades convenientes, han estado en un grado de inconsciencia tan profunda que no han sido capaces de reconocer a los perversos, a los blasfemos, a los calumniadores y a personajes tenebrosos de las más variadas características, y los han seguido ciegamente porque nunca han aprendido a buscar a su propio ser y a asumir la responsabilidad de sus propios actos. Entonces los oímos diciendo, es que el maestro tal dijo, es que el misionero tal ordenó, y pretenden escudar la ignorancia de la doctrina y su propia ceguera interior, su profunda inconsciencia, culpando a quien está realizando el mal, porque probablemente no sabe hacer otra cosa. Aquellos que justifican sus acciones equivocadas, escudándose en los demás, son al menos dignos de compasión, cuando no de menosprecio. En los ejemplos vivientes descritos por el maestro Garga Kuichines en este su proceso iniciático, que múltiples veces hemos escuchado atentos, de los propios labios de su autor en las diversas ocasiones en que hemos tenido la fortuna de coincidir con él cuando los está relatando, podemos observar realmente las huellas de la doctrina de nuestro Señor el Cristo, el Vía Crucis de los grandes iniciados, las lágrimas de sangre derramadas por amor a la humanidad, que no esas historias dulzonas de muchos pseudo-esoteristas contemporáneos que más que enseñanzas esotéricas parecen novelas rosas para hacer soñar de ilusiones a los crédulos lectores. Al contrario de todas esas ideas dulces sobre la vida iniciática narradas por teorizantes. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a través de Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan, y los maestros Samael Aumbeor y Garga Kuichines nos demuestran con su propio ejemplo vivo que así es. Las máximas bíblicas que nos hace sentir en toda su magnitud el maestro Garga Kuichines con su sorprendente relato autobiográfico son aquellas escritas en el capítulo 6, versículos 19, 20 y 21 del Evangelio de San Mateo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan, ni hurtan. Porque donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O aquella otra de Mateo 6, 24, 25, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido.
Pero por encima de todo, nos enseña con el ejemplo fehaciente de su vida vivida, que muchos hemos tenido la fortuna de conocer, que la siguiente sentencia bíblica es una promesa de Dios que se cumple hoy como siempre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Hojas hacía más de 10 años. Este acontecimiento, para mí definitivo, ocurrió en el mes de agosto de 1948. Respecto de este sorprendente personaje nos contaba el doctor Romero que a él personalmente le había llamado mucho la atención las características psicológicas del joven Gómez en su época de Rosacruz, hasta el extremo que un día cualquiera en esa época le había dicho: te voy a llevar donde un compañero y amigo de Riohacha, astrólogo profesional, para hacerte un estudio astrológico. Efectivamente lo llevó a su amigo, el cual le hizo el estudio astrológico, y me contó el doctor Romero sobre la sorpresa del astrólogo con el joven Gómez. Le hizo 2 veces el mismo estudio con idénticos resultados, manifestándole al en ese entonces estudiante de Derecho Rafael Romero Cortés, lo siguiente: este es el caso más raro que ha tenido en mi vida, o se trata de un arcángel o de un dios inefable, ya que las cifras cabalísticas le mostraban al astrólogo dicho resultado. El doctor Romero, al oír eso, le dijo a su amigo Gómez: oiga mi amigo, el día que usted despierte internamente, le ruego que me busque de inmediato para yo seguirlo. Después de la visita al astrólogo, cada cual tomó su camino y volvió cada uno a su vida normal. El maestro Aunweor había aparecido por los alrededores de Ciénaga en busca de Romero Cortés para recordarle su vieja oferta de seguirlo cuando despertara, pero además lo movía también la imperiosa necesidad de encontrarse con un viejo discípulo de vidas anteriores, el señor Julio César Medina Vizcaíno, el mismo que esto les relata. Capítulo 2: Anécdotas y enseñanzas de un iniciado. La primera entrevista que sostuve con el maestro Aunweor, en ese entonces para mí un desconocido, no me fue del todo agradable, pero sin embargo me había dejado lleno de inquietudes, así es que nuestras entrevistas se volvieron a repetir. Los relatos del maestro Aunweor, llamado así en aquella época porque era un iniciado que aún no había encarnado a Samael, su real ser, eran relatos interminables, interesantísimos e instructivos. Él buscaba sobre todo la alta iniciación. Las anécdotas y relatos que a continuación transcribimos no me fueron contados por él en forma cronológica, sino que los decía cuando los recordaba o cuando le surgían para ilustrar una enseñanza del momento. No obstante, nosotros trataremos de mostrarlos en sucesión cronológica hasta donde ello sea posible, para mejor comprensión de nuestros discípulos. El maestro se había fugado de su hogar en Bogotá, Colombia, ciudad donde nació el 17 de marzo de 1917. Él fue pisciano. Me contaba que su madre quiso casarlo con una dama muy allegada a su hogar, y que a raíz de esos deseos maternos tuvo un niño con dicha dama, motivo por el cual se fugó del hogar para seguir una vida de trotamundos. Después de algún tiempo volvió al hogar paterno y vio que su señora madre había recogido a aquella buena mujer con quien habían pretendido casarlo. Se demoró unos días en el hogar de sus padres, y al darse cuenta que la esposa, que le tenía dispuesta a su madre como compañera, había vuelto a quedar gestada, salió de su casa sin despedirse de nadie, sin ropa, sin ningún dinero y para no volver más. 6. Me contaba el maestro Aunweor que recorrió toda clase de caminos, la teosofía, el espiritismo, escuelas de todo tipo y licores, y que cansado de tanto andar, buscando el camino secreto, se iba al cementerio central de Bogotá, y era tal su desespero por encontrar el verdadero camino iniciático que golpeaba las tumbas de los muertos y le decía: muertos de ultratumba, mostradme la senda ya que los vivos no la conocen. Se acostaba a dormir sobre las tumbas del Camposanto, e inclusive se metía dentro de las tumbas vacías, desde donde invocaba a los muertos, pero nada sucedía. Me contó que en esa época de andanzas en Bogotá, tratando de levantar los fuegos espinales, se juntó sexualmente con diversas mujeres, sin perder su esperma sagrado, y que su actitud sorprendía a unas y otras, que entre aquellas damas creció su fama de ser inagotable y se habló de su fortaleza y virilidad hasta el extremo de que recibió ofertas halagadoras, pero que rechazó porque él solo pensaba en la senda. El maestro Viracocha le había mostrado la senda y él debía buscarla por medio del sexo. Me decía: practiqué hasta la extenuación el gran arcano tal como lo enseñó el doctor Grumeyer en su obra La Iglesia Gnóstica, porque yo había leído las famosas palabras de ese maestro: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular el semen, palabras que, como ya sabemos, las dice el maestro Viracocha en su Iglesia Gnóstica pero en latín, y que el inquieto joven Gómez, ansioso de la sabiduría secreta, las había traducido al español para comprenderlas.
Sin embargo, a pesar de practicar intensamente castidad, no despertaba internamente, y al no darle resultado esta práctica y convencido de que estaba perdiendo su precioso tiempo, había manifestado: Huiracocha, también resultaste un farsante más, y decidió entonces abandonar el camino de la castidad. Desesperado, anduvo por todos los caminos de Colombia y me contaba que cuando amanecía en pueblos desconocidos, sin 5 centavos en el bolsillo, sin con qué tomar un café tinto, se preguntaba: ¿hasta cuándo, Padre mío, me tendrás en esta angustia? Me contó que siguió caminando tierras, que buscó compañera y la encontró en el departamento de Antioquia. Esta anécdota de cómo se conoció con la que había de ser su sacerdotisa es sumamente simpática e interesante, por la forma extraña en que ocurrieron los hechos. A continuación relato lo que el maestro me contó a mí. Andando por las tierras de Antioquia, sin 5 centavos y sin dirección, al pasar por un poblado pequeño, vi a una mujer lavando en una quebrada, riachuelo. Bajé la cuesta, hablé con ella y le dije: vine por ti. Ella me contestó: y yo te estaba esperando. Le dije: vamos, y ella me contestó: espera que termine de lavar esta ropa. Pronto lo hizo, la recogió sobre unas piedras y salió. Me preguntó: ¿para dónde vamos? Y le respondí: a donde tú quieras. Luego continuó el maestro diciéndome: yo me ganaba vida leyendo manos, y también preparaba algunas pomadas para dolencias, dolores de cabeza y contusiones, generalmente caminando a pata, a pie. Así recorrí Bien, allí tenemos esta obra trascendental, anécdotas e historia de la gnosis del maestro Garga Kuchinis. Comprendamos que nosotros, al estudiar todo el libro, tenemos que ver dónde está, obviamente, lo más superior de la enseñanza de aquellos maestros que escriben los libros, o maestras, o en general en todo libro que estudiemos hay que revisar estos detalles. También hay que revisar dónde está lo más superior de sus leyes que dan, y dónde está también su ego, su falsa personalidad, mal manejo de virtudes, que en ciertas ocasiones plasma ciertos escritos también esa parte de egos, falsa personalidad y mal manejo de virtudes, y eso obviamente tenemos que apartarlo. Comprendamos que los dioses diosas de las logias blancas entre ellos también se han guerreado, se han peleado, pero no únicamente así de boca ni de cierto tipo de insultos, sino se han guerreado a matarse en guerras. Entonces revisad allí las guerras de Osiris con su hermano el dios Set. A su vez estamos hablando del dios Osiris cristificado gnóstico. También revisar las guerras que se ha dado entre el dios Set con su sobrino el dios Aurus cristificado. A su vez revisar las guerras que se ha dado también entre el dios Zeus y su padre, y antes de eso también su abuelo con su padre también se han guerreado a matarse. Esas guerras también que se ha dado entre Zeus y su esposa Eras y también sus hijos, o sea, guerras entre dioses, incluso ya cristificados. También esa guerra de una de las tantas guerras que ha presenciado el dios Krishna gnóstico cristificado, que está registrado en el Mahabharata y también en el Bhagavad Gita. Entonces los dioses se han guerreado, se han peleado entre ellos a matarse, y muchos de ellos han muerto. Ahora, ciertas situaciones que se han dado dentro de la misma gnosis samaliana entre discípulos, discípulas del maestro Samalambeor, después de sus procesos de muerte y resurrección, o sea, después del año 15 de Acuarios o 1977, e incluso antes, ciertos choques que se han dado entre Cristo gnóstico Garga Kuchinis y Cristo gnóstico Rabolú y la cristificada Virgen Venerable Maestra Litelantes. Entonces, lógicamente que tiene que darse ciertas situaciones, porque aún en sus inicios de iniciación de tres montañas, los maestros aún tienen ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Obviamente están en su proceso iniciático, y a ver qué se han hecho en otras vidas, qué choques han tenido en un ciclo de 108 vidas o más. Entonces ya les quedan recurrencias. Si ellos entre ellos pues han tenido conflictos que han sido simplemente conflictos verbales, conflictos de ciertas incomprensiones que han tenido a nivel institucional,
y ya desde ese congreso año 16 de Acuarios o 1978, hecho en Venezuela, congreso que lo ordena hacer el maestro Samuel Ambeor y que lo hicieron los discípulos y discípulas con el triunvirato, y que luego ya no se conciliaron entre ellos, tanto Cristo Gargacucinis, gnóstico, Cristo Ravolú y la cristificada Litelantes, y cada quien se decidió seguir la gnosis samaliana, pero en diferentes sedes gnósticas representadas por ellos. Entonces, lógicamente que tiene que darse esas situaciones para gimnasios psicológicos de un pueblo gnóstico mundial, y que quede también ciertos gimnasios para la humanidad en general. Pero los choques que han tenido pues han sido choques más de verbo, pero no tan al extremo. Bueno, entre Cristo Gargacucinis, gnóstico, y Cristo Ravolú se han llegado también hasta los tribunales, a ciertos juicios, cuando han tenido conflictos allá por quién se queda liderando el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta. Ahí ganó el maestro Gargacucinis en juicios, y las leyes y las autoridades le otorgaron obviamente a él que siga el Sumo Supremo Santuario. El maestro Gargacucinis sigue con el POSCLA, el IQ, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, el AGK y la Iglesia Gnóstica. A su vez, Cristo Ravolú continúa con el Mover Gnóstico Cristiano Universal y también tenía Iglesia Gnóstica. La maestra Litelantes continúa con el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, y a su vez también con lo que es Iglesia Gnóstica. También una cúpula de discípulos directos del maestro Samuel Ambeor, por ejemplo, de México y otros lugares del planeta, igual también abrieron sedes gnósticas particulares y continuaron, unos con Orden Sagrada Escarabajo, otros con el AGLA, otros con los otros 5 institutos, y así se fue expandiendo y se va expandiendo a nivel planeta la gnosis samaliana. Por ello, obviamente, viene la misión solar instruccional de la restauración, que la lidera el maestro Lakshmi Daimon, ya cuando él decide apartarse de la lectura del maestro Gargacucinis y del Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta, y de los directivos a la vez de la iglesia de entonces de allá de Venezuela. Y como a él también le nombró directivo el maestro Samuel Ambeor, pues toma el Lumen de Lumine, una misión ordenada por el maestro Samuel Ambeor, y comienza a expandirla ya particularmente como una sede mundial, y se expande a nivel planeta. Y estamos en la tercera etapa mundial del gnosticismo, la misión instruccional solar de la resurrección, desde obviamente la sede mundial ya de Gnosis Religare, Gnosis Academia Cultural y Gnosis Suprapopoliética, ubicados en Santa Ana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, en los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Entonces, obviamente, este libro que estamos viendo, Historias de Anécdotas de la Gnosis, es clave trascendental. A su vez, comprendamos que los maestros ya después eliminan sus egos, logran estatus de 3 montañas y hasta cristificación, mientras algunos egos de discípulos, falsa personalidad de discípulos o mal manejo de virtudes de los discípulos y discípulas, de algunos, con excepciones obviamente, siguen chocándose entre ellos, tascando el hueso psicológico de los egos que los maestros ya eliminaron, y que en paz y en armonía ya vive Gargacucinis, Ravolú, Litelantes en los mundos superiores de conciencia, pues lógicamente. Entonces uno, más despierto, más consciente, el estudiantado ya de las nuevas generaciones, no se va a enredar lógicamente en esas situaciones egoicas, porque no conviene perder el tiempo, y más bien quien quiera ir a la sede ya del maestro Gargacucinis, Ravolú, Litelantes, o a la sede laxmiana del Lumen de Lumine, o a la sede del maestro Cuencán, del maestro Hishin, o de los iniciados Fernando Moya, Fernando Salazar Boñol, y también de Hipatía Gómez, hija del maestro Samuel Ambeor, en fin, a las diferentes más de 30 sedes gnósticas internacionales existentes en el planeta de las 3 etapas Sumulumam Savatara, pues lógicamente puede ir en paz, en armonía, y continuar también en la sede gnóstica que está. Seguiremos estudiando este libro, Estudios de Anécdotas de la Gnosis, y viendo ese sacrificio consciente que el maestro Samuel Ambeor lo da para la humanidad. Comprendamos también en los libros de historia que si los maestros han pasado penurias en lo económico, en lo material, en el amor, en la salud, incluso en
lo espiritual, no es porque la energía universal quiere tenerlos así fregados, sino eso les pasa a causa de sus 7 cabezas de legión: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, que han creado un ciclo de 108 vidas y que en otras vidas pecaron extremadamente, generándose karmas terribles, karmas duros, a pagarlo en la siguiente existencia. Entonces, cuando un iniciado o iniciada va a la senda de la iniciación y a sus 3 montañas, pues tiene que arreglar cuentas con la ley divina, y obviamente les vienen esas penurias en las diferentes áreas de la vida: pérdidas económicas o de salud o de amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Pero eso no quiere Dios que se la pasen así amargadamente. Ya vemos otros dioses también que van en la iniciación. Por ejemplo, ahí revisad cómo vivió Osiris, Ra, Isis, la diosa Isis también, Horus, Odín, Wotan, Thor, y todos ellos muy holgadamente, con mucho dinero, mucho oro, mucho diamante, mucha salud, mucho amor, prosperidad físico-conscientiva. Revisar la vida de nuestro Señor el Cristo Krishna también. Pero en medio de todo ello también han tenido ciertos karmas y karmas duros que apagar, y obviamente han dejado ciertos ejemplos positivos en medio de lo que es la iniciación espiritual. Revisar, por ejemplo, la vida de muchos bodhisattvas, maestras gnósticos de la gnosis samariana, que son discípulos directos del maestro Samalambeor, también Lakshmi de Mon Jesucristo, que igual desde que han entrado a la iniciación, igual siguen teniendo, y desde antes, igual siguen teniendo salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. ¿Por qué? Porque aquellos bodhisattvas no han sido tan pecadores extremadamente de otras vidas. Han estado caídos espiritualmente, sí, pero no han pecado extremadamente. Y siquiera desde otras vidas han educado en parte el ego. Ya en esta vida lo están desintegrando y eliminando. Pero la iniciación igual van para la cristificación, y si no se les pone tan cuesta arriba. ¿Por qué? Porque las pruebas iniciáticas son de acuerdo al karma dharma que la persona obviamente se ha generado en otras vidas, en otras existencias. Entonces Dios, para una persona asiste en la iniciación, asiste en la cristificación, quiere de cuna a urna salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Y si ya está practicando los 3 factores, entonces se merece mucha más prosperidad. Imagínense esa situación de Job, cómo se le da, que él practicaba los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer transmutatorio, virtualización o muerte del ego, dharmatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad. A su vez practicaba el decálogo, y le llega a terribles desgracias. No porque Dios esté haciendo siempre apuestas con el demonio a ver si Job le quiere o no le quiere a Dios, en este caso a Jehová. La divinidad obra para que le pase eso a Job, porque revisó sus libros de la ley divina en la 5ª dimensión y más, 6ª, y tenía karmas duros a causa de las cabezas de legión: posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más, que Job creó en un ciclo de 108 vidas, y que pecó intensamente en otra vida y se generó terribles karmas duros. Consecuencia, en ese caso tuvo que pagar en pellejo esas situaciones, y en medio de eso seguir eliminando egos, seguir transmutando, seguir haciendo obras positivas por la humanidad, y luego de pagar, entonces, como sigue haciendo buenas obras, viene un proceso de dharmatización. Si los maestros espirituales no han tenido dinero, o han pasado situaciones extremadas en la salud, amor, prosperidad físico-conscientiva, es a causa del propio ego, que en vidas pasadas pues ha pecado incesantemente, y ahora la ley divina les está cobrando esas deudas al ego de ellos. Hasta que lo eliminen, pues mejor es que tienen que transar con la ley divina para no pasar tantas adversidades. Jesús el Cristo, obviamente representante de las logias blancas en el planeta Tierra, Eunicio, en esa existencia hace 2000 años atrás, estaba caído espiritualmente. O sea, tenía posilge, tenía pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más. Y con esos egos también pecó incesantemente en otras vidas, en otros ciclos de 108 vidas. Que es cierto que en esa existencia entró a la sabiduría gnóstica ya de decenios, nazarenos y más, que viaja también a Ralasha, Tíbet, India, Pakistán, Grecia, Egipto y más, y aprende la sabiduría gnóstica ya griega, ya egipcia, ya de la India, y se pone a practicar y comienza su proceso de revolución de conciencia con praxis de 3 factores. Es lógico, pero si ha pasado también situaciones adversas en las diferentes áreas de la vida, no es porque Dios le quería tener así, sino a causa de sus karmas y karmas duros,
generados con su ego en otras vidas, y que los maestros en ese proceso de 3 montañas y de eliminación del ego, pues tienen que ir pagando o eliminando ya directamente esos egos para que se acabe la deuda. Pero si han cometido ciertos pecados con la conciencia, con la virtud mal manejada en otras vidas, igual ahí sí tienen que pagar en pellejo todas esas situaciones duras que han hecho en otras vidas. Ya por ello Jesús el Cristo da después de la resurrección el libro del Pistis Sophia, capítulo 141-142, y por ello también fue su crucifixión, muerte y resurrección, para entregarnos ese ritual para el perdón de karma duros, karma yogas, karma sayas, perdón de pecados de adulterio, de fornicaciones y más. Entonces obviamente eso, junto con la práctica de los 3 factores y el decálogo y una vida recta en la vida, una conducta recta en todo sentido, lógicamente nos van levantando karmas duros que en otros tiempos los maestros espirituales en su iniciación no tenían ese ritual. Entonces aprovechémoslo y autopractiquémoslo, y en las cámaras obviamente se te lo practica con unción, y en casa también podéis hacerlo con unción y praxis de los 3 factores y el decálogo. Bien, compañeros, compañeras, si hay preguntas sobre el tema que hemos visto adelante, ya onlinemente podéis enviar tus preguntas también en YouTube, en Facebook y más, lógicamente, y vamos a disfrutar también de este mantra. Quien quiera cantarlo, obviamente hacerlo. Hacemos una rotación de los soles conscientivos de la Gnosis Arte, que siempre vamos rotando los días Odabash, sábado. Entonces tenemos de las academias del Bopus 7 coros, como es el coro Atenea, coro Astral, coro Ors, coro Logo Solar, la revista Braxas, coro Ethenios, coro Éter, y también otras academias como Renace, Libertad, Gimnasia del Sol y Antroprovisión. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede libremente sembrar estas academias en la ciudad, país, continente que está. Ya sembradas puede federarlo o confederarlo al oficial Academia Superior Samuel Ambior de la Misión de Instrucción Solar de la Resurrección, o a su vez puede federarlo o confederarlo a la segunda etapa, y la primera también los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambior, Lax Videmón Jesucristo, que tienen sedes gnósticas también internacionales. Podéis conversar allí. Otra opción, puede representarlo directamente desde su conciencia y ser un nuevo director, directora de estas academias, expandirse a nivel de ciudad, provincia, nacional o mundial. Ya usted siendo parte del primer nivel de la Gnosis samariana, libremente puede ir a la religión que quiera, partido de política que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía mística que anhele, o a su vez puede fundar aquello mientras igual a la par representa las instituciones gnósticas samarianas de las academias que hemos visto. Si es que anhela libremente de este primer nivel y estas academias del arte, puede dirigirse usted ya a lo que es la Gnosis Religar en esta sede también, con su primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o en otras sedes gnósticas, converse allí. O puede integrarse a la demás Gnosis académica cultural, como es el AGK, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, las órdenes de ufología, órdenes de ecología y más. O integrarse a la Gnosis poliética, suprapoliética, en esta o en otras sedes. Atentamente, la Academia de Cosmocrator Solar y la Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Cor, Planeta. Switcher Taf, instructor. Pasiverencial, compañeros, compañeras.